Bienvenidos entonces a Inglés. El contenido de hoy día es el presente simple, ¿ya? La próxima clase, como les digo, también hablaremos de esto, prestándole más atención a la parte gramatical. Hoy día simplemente nos referiremos a los usos de este tiempo verbal, ¿ya? De hecho, ese es uno de los objetivos que tenemos hoy día. Entonces, contenido, present simple, presente simple, y también vamos a aprovechar de revisar adverbs and expressions of frequency, que es como otro objetivo también y otro contenido que viene por añadidura, ¿ok? Que es simplemente vocabulario que a nosotros nos importa mucho para expresar frecuencia. Entonces el objetivo va por ahí, ¿ya? Vamos a revisar el presente simple, pero con la idea simplemente de entender su uso. Cuando hablemos del adverbios y expresiones de frecuencia, hay que tener ojo porque son cosas diferentes. Ya, a pesar de que ambas nos indiquen frecuencia, son cosas que hay que entender por separado. Entonces, ¿por qué uno de los objetivos es entender el uso del presente simple? Primero, debemos saber que no debemos engañarnos o confundirnos con los títulos de los tiempos verbales. Por ejemplo, al decir presente, esto siempre me pasa, que muchos piensan que vamos a hablar de la hora. O sea, obviamente, si yo les digo presente, ustedes dicen, vamos a hablar del presente, de lo que está pasando, de la hora. Y no es así, ¿ya? Los títulos de los tiempos verbales no tienen ninguna relación al tiempo en sí, sino que tienen relación a funciones que son específicas. Quizás aquí se confundieron, pero les voy a dar un ejemplo para que quedemos claros con esto. Por ejemplo, hay un tiempo verbal que se llama presente perfecto. Y a pesar de que en el nombre aparezca presente, lo usamos para hablar del pasado. ¿Ya? Yo sé que esto puede sonar medio enredado, pero por lo mismo, para que no nos enredemos, vamos a estudiar los tiempos no por los nombres, ¿cierto?, que ellos tengan, sino en base a sus funciones. Este tiempo, el presente simple, no es para hablar de las cosas que están pasando, ¿ya? Tiene otras funciones. Entonces, ojo con eso. Vamos a ver un pequeño videillo que nos presenta algunas funciones, ¿ya?, del tiempo verbal. GoEnglish.tv. The present simple. When do we use the present simple? 1. To describe present truths. I have black hair. Julia works in a supermarket. Andrew is a fireman. 2. Repeated actions and habits. My girlfriend and I go shopping Every Wednesday. James reads the newspaper every morning. The children walk to school every morning. 3. Something that is always true. Sharks are dangerous. Egypt has lots of pyramids. The sun sets in the west. Ok, este video, si ustedes lo vieron, nos presentan tres funciones, ¿ya? Si ustedes revisan información en páginas web, si ustedes ponen así presente simple en Google, de hecho, incluso podemos apreciar que tiene más funciones. Es lo que les decía al principio. El presente simple incluso lo podemos usar para hablar del futuro. Eso nosotros no lo vamos a revisar porque ya es como volverse muy mañosito así. Pero nosotros nos vamos a quedar
lo vamos a mantener simple y nos vamos a quedar con las dos funciones principales del tiempo. Entonces, entiendan esto, el presente simple nos sirve para, 1, hablar de verdades en el presente, ¿ya? O sea, de realidades. Y 2, hablar de hábitos y rutinas, también en el presente. Todo lo vamos a dejar súper clarito, tranquilitos, ¿ya? Que todo lo vamos a revisar. Entonces, como les digo, uno de los usos es verdades generales y hechos, ya científicos o universales, como ustedes le quieran decir. Vean las imágenes y observen la línea de tiempo que tenemos bajo esas imágenes. Usamos este tiempo verbal para hablar de cosas que son una verdad ahora, pero que no es dependiente del tiempo presente. Por ejemplo, el primero dice, the sun rises every day. Entonces, el sol sale cada día. ¿Es esto una verdad? Claro que es una verdad, ¿cierto? Es un hecho científico, real, universal. Pero por ejemplo, ayer también salió, po. Antes de ayer también salió, mañana también va a salir. Entonces este no es independiente del presente como tal, sino que es simplemente una verdad que hasta el presente ocurre. El segundo ejemplo es la misma idea. I live in Venice. Yo vivo en Venecia, claro, o vivo en Venecia, como usted quiera. Si yo digo esto, es porque estoy viviendo ahora, en el presente, claro, pero ayer también, mañana seguramente también, ¿ok? Entonces, que se entienda esta idea, el presente simple, sí, por supuesto que hace referencia a que en el presente estas verdades son verdades de por sí, pero no son dependientes del tiempo ya en sí. Entonces usamos el presente simple, como ahí aparece, para dar afirmaciones o mencionar hechos universales o verdades que son generales. Cats like milk, a los gatos les gusta la leche. Minneapolis is a city from the US o the United States, ¿cierto? Minneapolis es una ciudad de los Estados Unidos, esto es una verdad. Podemos hacer lo mismo con todos los ejemplos. I am a teacher, yo soy un profesor, esa es una verdad también. ¿Ok? I work at the Nuevo Chileno Británico School, también es una verdad para mí. Pero de vuelta, yo mañana también voy a seguir trabajando para el colegio. Ayer también trabajé para el colegio, ¿ya? Entonces que se entienda esto, que no es independiente del tiempo, sino que es simplemente para referirnos a verdades. Vamos a hacer un punto aparte acá. Noten como todo lo que hemos aprendido hasta el momento empieza a aplicarse. Por ejemplo, podemos ver en el segundo y en el tercer ejemplo al verbo be. Ya, por ejemplo, podemos ver is, podemos ver am, y recordemos que seguimos manteniendo esta estructura que habíamos estudiado hasta el momento de sujeto más verbo, ya, lo podemos ver en todos los ejemplos. Ahora la razón por la cual partimos estudiando el presente simple, en caso de que ustedes estén o preguntando o no entiendan acerca de la idea de la progresión de los contenidos, es porque estamos partiendo de lo básico. E incluso cuando uno habla de algo básico, piensa como en entregar información personal. Hasta el decir my name is Leandro, por ejemplo, que es una información tan básica, usa el presente simple, porque cuando yo digo mi nombre es Leandro, eso es una verdad. Entonces estoy usando el presente simple. Incluso cuando revisamos el verbo be, que fue en la clase anterior, que esa está subida y lo pueden revisar, las 3 conjugaciones del verbo to be que yo les di, aparecía ahí explícitamente, son las 3 conjugaciones del presente, ¿ya? Entonces noten como todo empieza, ¿cierto? Es como una bola de nieve que cada vez que va bajando un cerro, una lomita, se va haciendo más grande y más grande. Entonces esto es lo que yo les dije desde el principio, del primer día que nos conocimos. Hay que prestarle atención a las primeras clases de inglés, ¿ya? Porque si yo me enredé en esa o si yo no la entendí, entender estas va a ser mucho más complicado, mucho más complejo. Ese es uno de los usos. Otro uso es routines and habits del presente. Rutinas y hábitos del presente. Entonces,
está bastante claro. Lo usamos simplemente para referirnos o expresar acciones que conllevan cierta frecuencia. De nuevo, si vemos la línea de tiempo debajo de las imágenes, ya no aparece la línea completamente azul, o sea, no es algo que sea una verdad todos los días. No es una verdad general, no es una verdad constante, pero es una verdad que se da bajo cierta frecuencia. ¿Ok? Se entiende que a diferencia de la verdad que se mantiene en el tiempo, esta es una verdad que ocurre, como les digo, como un hábito, como una rutina. Una pregunta que pueden hacerse quizás es ¿cómo diferencio una verdad de una rutina? Y la verdad es que son casi la misma cosa. Como que ambos se pisan la cola, es la misma idea. Si nosotros nos vamos al ejemplo que vemos a la derecha, ¿ya? El primero dice I shower every day. Significa yo me ducho o yo me baño todos los días. Si yo digo eso, hablo de una rutina. Si yo digo todos los días, esa expresión me dice que para mí es un hábito. Pero ese hábito también es una verdad. Entonces, de vuelta, como que estas dos cosas son súper... pareciera que son lo mismo, ¿ya? Ahora, no hay una necesidad de que usted entienda la parte teórica. No va a existir una prueba que diga, esta es una verdad o es una rutina. No. La idea es que ustedes comprendan su aproximación al español y nada más. ¿Ya? Ahora, si se fijan, cuando sí nos referimos a hábitos o rutinas, a pesar de que no es estrictamente necesario, podemos sí usar una expresión de frecuencia. ¿Ya? Si ustedes recuerdan el objetivo que pusimos hoy día, aparecía en la primera diapositiva, es hablar de expresiones de frecuencia. Y es que de vuelta, observen los ejemplos. I have breakfast every day, el de la primera imagen. Tenemos la expresión de frecuencia every day, cada día. En la segunda imagen tenemos la expresión de frecuencia on Saturdays, los sábados. En el primer ejemplo de la derecha sale de nuevo every day, después en el segundo on Sundays, después en el tercero dice every year. Entonces, estas expresiones de frecuencia, ¿ya? Nosotros las añadimos para transformar una acción en un hábito. ¿Ok? Hay que entender también que todas estas cosas, y por eso si usted lee el título dice rutinas y hábitos en el presente, ¿ya? O sea que estas cosas todavía deben ocurrir en el presente, porque si yo hablo de, por ejemplo, un hábito que tenía en el pasado, la estructura que voy a usar va a ser otra, ¿ya? Ahora, ojo, quizás no sé si vaya muy rápido o qué, pero de vuelta recuerden que vamos a tener otra clase para de hecho concentrarnos en la estructura y toda la parte gramatical. Hoy día solamente es entender los usos del tiempo, nada más que eso. Entonces, primer uso, hablar de verdades. Segundo uso, verdades que sean verdades hasta el presente. Y segundo uso, hablar de rutinas y hábitos, ya, que sean verdad también hasta el presente. Entonces, ¿cómo se los menciono? Al añadir una expresión de frecuencia o frecuencia en sí a una acción, transformamos esa acción en un hábito. ¿Ya? Un hábito, una rutina, como aparece, es una acción que ocurre bajo cierta frecuencia, bajo cierta periodicidad. ¿Ok? Entonces podemos expresar esta frecuencia de dos maneras. Con adverbios de frecuencia, ahí aparece adverbs of frequency. Acá abajo yo les pongo entre paréntesis otra forma de llamarlos en el caso de que usted quiera buscar esta información en Google. Entonces puede poner adverbs of frequency o puede poner frequency adverbs, que son la misma idea. Tenemos adverbios de frecuencia y expresiones de frecuencia. De vuelta, a pesar de que lo dije al principio, son cosas que son diferentes. Por eso hay que revisarlas separado. ¿Ok? Ojo que la idea es que todas estas cosas, a pesar de que están cierto en la plataforma, van a quedar en YouTube y toda la idea, también se pasen en el cuaderno, ya porque es vocabulario importante. Idealmente que esta información se transcriba al cuaderno. Estas son algunas expresiones que vamos a estudiar, pero no son todas las que existen. Existen muchas más. Vamos a revisar solamente las que son más recurrentes, las que son más comunes, las más básicas. Entonces,
Adverbs of frequency. Adverbios de frecuencia. Nos dicen, ¿ya? Un adverbio de frecuencia nos dice how often, qué tan seguido, ¿ya? La pregunta es how often significa cuán frecuentemente o qué tan seguido algo toma lugar o algo ocurre. Y estas son palabras que ustedes me imagino que conocen. Always, usually, normally, generally, often, frequently, sometimes, occasionally, seldom, rarely, never. ¿Verdad? La pirámide invertida nos muestra la regularidad con que una acción se repite, ¿cierto? Su frecuencia en porcentajes. Por ejemplo, siendo always, que ocurre siempre, y never, que no ocurre nunca. Vamos a aprovechar, así como solamente por aprovechar, y recordarles que la terminación ly, pueden ver muchas palabras que terminan con ly, usually, normally, generally, frequently, occasionally, rarely. La terminación ly, el sufijo ly, significa mente, ¿ya? Entonces, usually, usualmente, normally, normalmente, generally, generalmente, frecuentemente, ocasionalmente, raramente. Y existen montones más que acá no aparecen, pero tengan esto al tiro en claro porque nos sirve para construir vocabulario, ¿ya? La terminación ly significa mente. Y acá tenemos algunos ejemplos. Los pueden ver a la derecha. No sé si sea absolutamente necesario revisarlos todos, ¿ya? I always wake up at 6 o'clock. Yo siempre me despierto a las 6, ya en punto. Lo que sí, vamos a revisar la traducción de estas. Always significa siempre. Usually, usualmente, como les dije. Normally or generally, normalmente, generalmente. Often, como les dije arriba, está subrayado, ¿cierto? How often significa seguido. Entonces, seguido o frecuentemente es la misma idea. Sometimes significa a veces. Occasionally, ocasionalmente. Seldom es como rara vez, ¿ya? O casi nunca. Extrañamente también podríamos decir de alguna manera. Rarely, raramente. Y never, obviamente, como dice nuestro gran poeta Justin Bieber, never say never, es nunca, ¿vale? Es importante prestarle atención a la posición que llevan estas expresiones. Si vemos los ejemplos, ¿cierto? Es súper claro que va después del sujeto y antes del verbo. Por ejemplo, bueno, estas son como bastante obvias. Podemos ver que el sujeto es siempre I. Entonces después tenemos el adverbio de frecuencia y después tenemos el verbo. Por ejemplo, en la primera es wake up, en la segunda es come, en la tercera es swim, en la cuarta es spend, en la quinta es play, eat, go, listen, and listen again. Entonces, es importante, como les digo, prestarle atención a la posición de estas expresiones. Van entre sujeto y verbo. Pero esto pareciese ser contrario al español. Presten atención a esto. ¿Ya? Veamos el primer ejemplo. I always wake up at 6 o'clock. Si yo traduzco esto, quedaría como siempre despierto a las 6 en punto. Yo digo siempre despierto, ¿cierto? Sin traducir necesariamente el I. Porque como nosotros ya hemos aprendido, en español el sujeto no necesita estar explícito. Ahora, ¿qué les suena mejor? Acá ustedes pueden opinar si quieren, prendiendo su micrófono o como usted quiera. ¿Qué suena mejor en español? ¿Yo siempre despierto o siempre yo despierto? El primero. El primero, ¿cierto? Yo siempre despierto, muy bien. Y si yo reviso eso, ¿cierto? Y si yo lo comparo con la estructura del inglés, es igual. Yo siempre despierto. El sujeto, ¿ok? En inglés y en español va primero. La única diferencia es que como en español existe la conjugación, ¿cierto? Yo puedo omitir al sujeto y entonces pareciese que estas expresiones van al principio. Entonces,
No es que vayan al principio, sino que obviamente tenemos la conjugación que hace parecer eso, ¿ya? Pero la estructura es exactamente igual entre inglés y español, siempre que no omitamos al sujeto. Entonces, para hacerla corta, ¿ya? La posición de los adverbios de frecuencia es antes del verbo. Tenemos el verbo principal, ¿ya? Por ejemplo, en este caso es has, y el adverbio de frecuencia viene antes, ¿ya? A excepción, ¿ya? De cuando hablamos del verbo to be. Entonces, los adverbios de frecuencia vienen antes del verbo principal, o sea, before the main verb. Acá tenemos otro ejemplo, ¿cierto? Ahí lo podemos ver y usually viene antes del verbo. Pero como les decía, si hablamos del verbo to be, el adverbio de frecuencia va a venir después. Si usted, por ejemplo, se enreda con la posición del adverbio, si usted, por ejemplo, lo pone antes del verbo to be en vez de después, le voy a poner un 1 yo en una evaluación o algo. No, para nada, porque lo está usando igual. Eso es más importante que usarlo en la posición correcta. El que usted lo usa en la posición correcta va simplemente a mostrar que usted domina más el idioma, que le sale más natural, ¿ok? Pero si lo usa en cualquier posición, de todas maneras va a ser entendible. Yo les muestro esto porque es lo que les tengo que enseñar, es porque es lo que es formal, ¿ok? Utilizarlo en posiciones que son específicas. Pero tampoco es que sea 100% obligatorio, chiquillos, ¿ya? Para mí la idea siempre es que ustedes usen inglés más que, o sea, me importa que lo usen bien, pero tampoco voy a exigir así como una excelencia gramatical porque las clases no estarán orientadas a que usted ponga las palabras en el lugar correcto, sino que usted transmita ideas y nada más que eso. Ya, para mí eso es lo importante. No sé si conocen a este actorcillo, Ross Lynch. Él se mandó una frase y podemos acá justamente revisar que lo que está hablando el profesor no son puras leceras o que inventa cosas, sino que esta es la verdad. Dice, yo se la voy a traducir, si ustedes quieren van leyendo conmigo. Dice, I usually try, yo usualmente trato. Try significa tratar. Entonces trato de mantenerme alejado, stay off my phone, o sea, mantenerme alejado de mi teléfono y disfrutar del mundo. Pero cuando yo estoy en mi teléfono, ahí podemos ver el verbo cero estar, el am, pero cuando yo estoy en mi teléfono es siempre en redes sociales o para, obviamente, estar en redes sociales, para hablar con mis bros, con mis fans y con mis amigos. Acá podemos ver justamente los adverbios de frecuencia. Por ejemplo, always y usually son adverbios de frecuencia. El adverbio usually viene antes del verbo. Es con lo que acabo de explicar. Pero si hablamos del verbo to be, el adverbio de frecuencia va a venir después, como lo podemos ver en el ejemplo de abajo, ya en el segundo. It is always. Entonces es un tema de naturalidad nada más, el tema de la posición de estos adverbios de frecuencia. ¿Ok? Así que entendamos eso. Lo importante, como les digo, es simplemente conocerlos, recordarlos, entenderlos como vocabulario. Ahora, además de adverbios de frecuencia, tenemos expresiones de frecuencia. Algunos pueden decir, ¿hay alguna diferencia? Porque los dos van a expresar frecuencia. Tienen cierta razón. En este caso, estas expresiones, al decir expresiones, ojo, la palabra palabra y expresiones son distintas. Una palabra es una palabra, pero expresiones son un conjunto de palabras. Entonces, en este caso, expresiones de frecuencia hacen referencia quizás a más de una palabra junta, a frases. Entonces, no es que solamente sean diferentes porque son más de una palabra, sino que también su posición, la posición de estas expresiones es al final de la oración. Los adverbios vienen antes del verbo, o sea, vienen muy al principio, y las expresiones las usamos al final de la oración. Acá tenemos algunas, ya por ejemplo, number más time, o sea, ahí está. ¿El número? Claro, el número de las veces. Once, twice
una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces, las veces que ustedes quieran. Más la palabra a, que significa a las, ¿ya? Entonces puede ser una vez al día, 2 veces al día, 3 veces al día, o les puedo cambiar cualquier tiempo, periodo de tiempo. Una vez a la semana, 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, 3 veces al día, 3 veces a la semana, 3 veces al año, una vez al año, ¿ya? Y así yo voy como construyendo, voy jugando, como haciendo malabares con estas cosas, ¿ya? Tengo también time periods, periodos de tiempo. Recuerden, les dije antes, la terminación li significa mente, entonces puede ser diariamente, semanalmente, mensualmente, anualmente, etcétera. Tenemos every, como lo decía el compañero hace un rato, más el número y periodo de tiempo. Entonces, every significa cada. Every step you take, entonces cada paso que tú das. En este caso, cada 2 días, cada 2 semanas, cada 2 meses, cada 3 días, cada 3 semanas, cada 3 meses. Es cosa de que nosotros juguemos con estas cosas. Nada más. Y de vuelta tenemos cada más cualquier periodo de tiempo. Cada día, cada semana, cada mes. Es cosa de que reconozcamos vocabulario y nosotros empecemos a utilizarlos como a nosotros nos plazca. Entonces tenemos algunos ejemplos. She visits the dentist twice a year. Ella visita al dentista 2 veces al año. Y noten que todas estas expresiones van al final de la oración, o al final de la idea por lo menos, ¿ya? En la tercera dice, I call her daily to make sure he's fine. También podría ser, I call her I call her to make sure she's fine daily. Quizás les cuesta entender esto a ustedes al verlo en inglés, pero en español es la misma idea. Ahí aparece en la primera. Ella visita al dentista 2 veces al año. ¿Suena bien? Por supuesto que suena bien. Porque las expresiones de frecuencia, incluso en español, nosotros las ponemos al final. Ahora, alguno de ustedes puede decir que estas expresiones pueden ir al principio, sin ningún problema. Decir, 2 veces al año ella visita al dentista. ¿Suena bien? Por supuesto que suena bien también. Entonces, yo también puedo poner estas expresiones al principio, como lo acabo de hacer, ¿ya? Ahora la idea es que si ustedes llegan a hacer esto, si llegan a usar una expresión de frecuencia, lo separen por una coma, ¿ok? Ahí aparece una coma. Y esto es importante, a pesar de que no son reglas gramaticales como tal, la coma me permite separar las ideas. Y ustedes dirán, ¿por qué tengo que separar ideas? ¿Por qué el profe me hace estudiar, qué sé yo, cómo, dónde poner una coma? Y es que recuerden que nuestras oraciones empiezan con sujeto y verbo. Si yo veo después de la coma, tengo sujeto y verbo. Pero si una persona que no sabe inglés revisa esto, si omite la coma, va a pensar que el sujeto es todo lo que está al principio y no es así. Entonces, esto es una recomendación para que ustedes tampoco se enreden, ¿ya? No se enreden ni al leer ni al escribir, ¿ok?